me trajo un libro muy interesante. Vamos a conversar un poquito de algo que es sumamente importante en la vida. Él es Osvaldo Valenzuela Berríos. Osvaldo, gracias por estar aquí con nosotros esta tarde, un ratito acompañándonos. Vamos a conversar de algo que me llama mucho la atención, que es la comprensión lectora. Tú, aparte que hiciste un estudio, ¿cierto? Y creaste un método nuevo, una herramienta para los profesores. Atentos a los profesores, esta herramienta la encontré sumamente interesante, creada por Osvaldo. Osvaldo, cuéntanos un poquito de la temática de esta herramienta creada, ¿cierto? Gracias, Álvaro. Bueno, se trata de un proyecto. Esto comenzó como un proyecto el año 2010, financiado por el Fondo del Libro y la Lectura y con el patrocinio de la Academia Chilena de la Lengua. Nosotros detectamos, digamos, yo encabezando un grupo de profesionales, que el gran problema de la comprensión lectora tenía que ver con los conceptos, con el conocimiento del significado de las palabras. Entonces nosotros propusimos este proyecto, que lo aplicamos en 12 colegios de Talca, para que los niños, mediante un juego de palabras cruzadas que se llama Scrabble, pudiesen familiarizarse con la lectura del diccionario. Es decir, aprendieran palabras nuevas, pero al mismo tiempo aprendieran el significado de las palabras. Y aprender el significado o conocer el significado de las palabras es esencial para poder tener una comprensión lectora. Porque muchas veces los niños conocen las palabras, pero a veces tienen un concepto equivocado de la palabra o parecido, y eso le quita, por supuesto, comprensión a la lectura. Entonces hicimos este proyecto los años 2010 y 2011. Después de este proyecto yo descubrí que, claro, con el juego los niños aprendían nuevas palabras, aprendían el significado, pero eran palabras que surgían al azar, porque este juego se practica con una serie de fichas que se mezclan. Entonces tú no puedes saber qué palabra te va a salir. Y lo que necesitan los profesores, según lo que también descubrimos, es que el estudiante conozca el vocablo y el significado de las materias que el profesor va a pasar, de las asignaturas, en historia, en geografía, en ciencias naturales, en cualquier asignatura, usamos el lenguaje. Pero el profesor, para poder darse a entender, necesita que el alumno sepa el concepto, la palabra y el significado o la acepción que él le va a asignar en su asignatura. Así que yo creé otro método, un método que era más preciso, recogía las palabras que el profesor necesitaba y mediante una serie de recursos multidimensionales, visuales, auditivos, táctiles, entonces motivaba a los alumnos para que analizaran el concepto y aprendieran el significado. Sí, la herramienta en sí, como lo que me está explicando Osvaldo fuera de micrófono, es para que usted, el niño, en este caso, el alumno o alumna, comprenda la materia que está leyendo, no solo que la memorice. Exactamente, no solo que la lea, porque claro, hay niños que leen muy bien, leen de corrido a una velocidad bastante aceptable, pero después no entienden lo que leyeron, porque les falta la comprensión, el aprendizaje, un aprendizaje significativo, es decir, que tenga significado para ellos, esa palabra tenga un significado, tenga una profundidad, eso falta. Eso es lo que nosotros vimos que faltaba. Yo creo que no solamente, yo creo que a varios nos pasa que tenemos poca comprensión de lectura. O sea, podemos leer y tenemos que volver a leer para poder entender lo que se leyó, en este caso la frase, la lectura, en fin, el párrafo, ¿cierto? Tenemos que volver a leer para entender, decir, esto significa esto, estas palabras están insertas, estas palabras. Fíjate que es súper interesante lo que tú nos explicas ahora, porque yo creo que le pasa a la gran mayoría de las personas, no solo a una minoría. Es que no es una minoría, esto es una gran mayoría de las personas. Exactamente, y tiene que ver también, bueno, con otra parte del libro, porque comenzamos con el tema de la comprensión lectora, pero luego pasamos a analizar lo que se llama la educación tradicional, que es una educación, de alguna manera, que se parece un poco a esta lectura formal que se hace y donde el alumno puede repetir y tener 7, sin entender. O sea, repitiendo lo que leyó o repitiendo lo que el profesor dijo. Y eso en el fondo, claro, tú dices, tú o otras personas, yo también,
tenemos la costumbre, muchas veces, de, cuando no entendemos algo, volver a leer y de alguna manera asignarle un contexto, un significado para calzar. Pero nos falta una actitud más, podemos decir, cuestionadora, un poco más de investigación. Generalmente esa investigación está en ir al diccionario. Los niños en general, los adultos tampoco tienen la costumbre de ir al diccionario para saber el significado de las palabras. Y es en el fondo, como te decía, un legado de la educación tradicional. La educación tradicional en el fondo quiere que tú repitas, que tú reproduzcas conocimientos y procedimientos, pero no te pide que investigues, no te pide que cuestiones. La principal, y lo digo en el libro, digamos, el principal legado de la educación tradicional es de carácter, no es cognitivo ni procedimental, es actitudinal. O sea, lo que te deja, lo más importante, para mal, digamos, que te deja la educación tradicional es la actitud en el estudiante de que el profesor tiene la razón. Y si el profesor tiene la razón, entonces no tiene mucho sentido cuestionar o analizar o pensar qué es lo que el profesor me está diciendo. Si el profesor tiene la razón, entonces es verdad y se reproduce lo que dice el profesor. Claro. Y por eso entonces estamos planteando en este libro un cambio de actitud, un cambio actitudinal, visto desde la educación por competencias, para que el estudiante, a través de este método, se vaya entrenando, se vaya motivando para analizar, para cuestionar. Cosa que para la educación tradicional puede sonar un poquito incómodo, porque también el profesor está acostumbrado, muchos profesores están acostumbrados a que los alumnos no los cuestionen, no cuestionen los conocimientos que está entregando. Que está prohibido. Claro, es casi una ofensa. Es una ofensa, exacto. Profesor, pero tal vez me parece que lo que usted está diciendo no es coherente con esto otro. Hay muchos profesores que no están muy contentos con este tipo de actitudes. Y esta precisamente debe ser la actitud del estudiante para poder comprender algo de manera significativa, de manera profunda y de manera duradera. De hecho, me acuerdo de una frase de Albert Einstein. Él decía: educación es lo que queda cuando se olvidó lo que aprendimos en la escuela. O sea, el conocimiento duradero, el conocimiento profundo que resulta del análisis. Claro. Oye, súper interesante lo que tú dices, Osvaldo, porque esto generaría un cierto debate en la clase, cosa que haría una mejor comprensión de lo que se está explicando, ¿cierto? Porque habría opinión por parte del alumnado. No habría un emisor y un receptor, como en este caso está hablando el profesor, ¿cierto? Para hacerlo más fácil. Y los alumnos escuchando, se terminó la clase, listo. Claro, un debate, un diálogo, eso, claro. En eso está centrado, digamos, esta propuesta, en el diálogo, pero un diálogo dirigido por el profesor, por el docente. Claro, exacto, para que él dirija las cuerditas de esto y ellos opinen, el alumno tenga una opinión. Exacto, porque el primer llamado a cuestionar los conocimientos, los contenidos, es el docente. El docente que está seguro y está también, digamos, acostumbrado por esta educación tradicional, está seguro de la verdad de lo que está enseñando o de que lo que está enseñando es realmente lo que corresponde. Pero es el profesor el que debería empezar por cuestionar estos contenidos y luego, a través del método, ir motivando a los alumnos para que se produzca este debate, este diálogo. El profesor actuando como su nombre original lo denomina, que es pedagogo. Es decir, el que guía al niño, lo va guiando hacia dónde, lo guía hacia la verdad. ¿Cómo lo guía? Lo guía de una manera razonable, con pistas, estimulando la facultad del alumno para pensar. Entonces, cuando el alumno piensa, entonces finalmente, conducido por el profesor, llega a esta verdad, y esta verdad se mantiene en su cabeza. Y ojo, que esto, para nuestros auditores, no es solo del alumno o de la alumna. Esto va a forjar una personalidad en usted, a que cuando usted encuentre un trabajo o algo, usted no sea bajo perfil, usted pueda debatir un tema, porque nadie es dueño de la verdad, como dice el dicho, y podemos debatir quizás algunas pequeñas equivocaciones que existan por ahí, o el debate que se produce normalmente. Eso crea una fuerza de personalidad
dentro de las personas, después en el mundo que enfrentamos luego de salir de la universidad, o aquellos que llegaban a cuarto medio, no sé, en fin. Exacto, y eso también permite que la persona luego pueda perfeccionar la forma como hace las cosas. Así tiene ese hábito de analizar, de cuestionar, entonces puede ir mejorando su desempeño. El desempeño que está muy afectado, y lo digo en el libro, por lo que, bueno, analizo lo que son las llamadas ideologías condicionantes, que son ideas que se han ido asentando en nuestra mente a través de la educación tradicional y luego también en la vida adulta, y que obstan al pensamiento crítico. Uno de ellos, por ejemplo, son las llamadas falacias o falsos argumentos. Por ponerte un ejemplo de los que se ven en el libro. Por ejemplo, es llamado clásicamente el argumento ad quiditatem, o sea, el argumento de lo antiguo. Mucha gente hace las cosas de una manera y las continúa haciendo de esa manera bajo este argumento inconsciente de que siempre se ha hecho así. Entonces, si siempre se ha hecho así, entonces debe ser bueno, debe estar bien, no lo cuestionemos, no lo revisemos. Como también está el argumento ad novitatem, es decir, estamos haciendo las cosas de una manera, pero aparece una cosa nueva. Y sin analizarla, sin pensar en ella, realmente en su bondad o no, la adoptamos porque es nueva. Entonces, el libro identifica cuáles son estos falsos razonamientos. Y este libro está dirigido tanto a los profesores, para que puedan identificar en ellos mismos este tipo de ideologías inconscientes, como también a los padres y, por supuesto, también a los estudiantes. Mira, súper interesante lo que nos plantea este libro y todo tu estudio científico que has hecho con respecto a esto. Porque esto es un cuestionamiento quizás bien hecho de un debate, de quizás una enseñanza que ya teníamos radicada en nuestras vidas. Como lo que tú dices. Esta es la forma de enseñar y así está bien. Así ha funcionado durante 30 años y es lo correcto. Pero que salga una persona y diga, pero ¿y si buscamos otros métodos que podrían existir? Y eso es lo que hiciste tú, o sea, busquemos otros métodos. Tienen que haber algunas filtraciones por ahí que hacen o generan que la educación tenga estas falencias. Exacto, y eso es lo interesante. Está mal que yo lo diga, soy el autor, pero no, pero yo creo que está súper bien. Porque esta fue una experiencia que encabecé aquí en la ciudad de Talca. Bueno, yo vivo en Talca, soy de Talca. Entonces, es una cosa hecha en Talca, pensada en Talca, y no de afuera. Muchas veces se piensa que las soluciones para la educación tienen que venir de otro país o de una universidad con un nombre glamoroso. Claro. Pero no, esto fue hecho y probado aquí en Talca, para que los niños cambien esta actitud, este saber actitudinal que se les deja la educación tradicional. El profesor tiene la razón, o Magister Dixit, el profesor lo ha dicho, entonces es verdad, la verdad no se discute, a esta actitud de pensamiento crítico, de análisis, de cuestionamiento. Pero no el cuestionamiento por el cuestionamiento, sino guiado por el profesor, que es el primero que se comienza a cuestionar sus conocimientos, para ver si realmente comprende de forma profunda y significativa lo que está enseñando. Quizás nos despierte más el hecho de leer más acerca de muchas materias que podríamos entender, ¿ah? Absolutamente, es que esto como te digo, lo he probado y he visto muy contento los resultados en los niños, porque ellos aprenden nuevas palabras, aprenden el significado de las palabras, en una sesión aprenden hasta 10 palabras, entonces después vuelven y me dicen, profesor, el otro día escuché la palabra en la radio. Claro. La escuché, es que antes no es que no la habrán escuchado, es que como no la conocían, no se habían cuestionado, no se habían analizado, entonces no, había pasado inadvertida la palabra, pero ahora la palabra la escuché y entendí lo que estaban diciendo. Este libro, hay que decirlo eso sí, se llama Del conductismo 2.0 a una educación reflexiva. Ese es el cambio que propone el libro. Y fue lanzado ahora en el mes de abril de 2021 con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura. Ya. También voy a hacer el comercial. Este libro lo podemos encontrar en cualquier librería de nuestro... Está en librerías del Mercado Central. ¿Ya? Está en la librería Biblos del Mall, en Queleo, y también está en
Mercado Libre. Mercado Libre, ahí está. Mercado Libre. También se me dio el nombre, ¿verdad? Tengo acá en mi teléfono. Mercado Libre es la página. Así es. Claro, entonces esa es la invitación para que, los profesores, los alumnos, que de alguna manera también tienen que, todos estos tiempos que estamos pasando, de alguna manera también ha hecho a mucha gente cuestionarse. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cómo escogemos? ¿Cómo elegimos? ¿De qué manera estábamos tomando decisiones en todos los ámbitos hasta ahora? ¿Será la forma adecuada de tomar decisiones? ¿Cómo puedo mejorar mi forma de decidir, mi forma de analizar, mi forma de pensar? Porque esta es una conversación constante que yo tenía con amigos hace mucho tiempo con respecto a la educación de nuestro país, cómo mejorarla un poco más, ¿cierto? Y venían todas estas interrogantes que quizás tú las planteaste en este trabajo científico que realizaste durante mucho tiempo. Y fíjate tú que este libro quizás tenga mucha respuesta a lo que uno se pregunta con respecto a la educación de nuestro país, ¿ya? Porque de verdad que uno muchas veces, no sé, para nosotros, con mucho cariño lo digo, el profesor es una autoridad. Exactamente, mira, qué palabra importante dijiste. Es que es así, el profesor es una autoridad, pero no es una autoridad, eso es importante, el profesor es una autoridad, ¿por qué? La palabra autoridad viene del latín augere, y augere significa el que te hace crecer. ¿Por qué? Porque el profesor desde siempre ha sido el que te ha guiado, el claro, tipo de iglesia, te ha guiado hacia la verdad, te ha guiado hacia la comprensión de la realidad. Entonces, lo que quiere este libro es justamente motivar a los profesores para que sean, yo no digo que hay muchos profesores que son autoridades realmente, pero también motivar a todos los profesores que de alguna manera se sienten complicados con su labor docente, para que se conviertan también en autoridades, en guiar a los alumnos hacia esta comprensión de la realidad. Y esto es muy importante porque, como te decía, la educación tradicional nos deja con este saber actitudinal, el profesor tiene la razón, que es como decir, usando la palabra que tú bien dijiste, la autoridad tiene la razón. Y yo en la educación tradicional no cuestioné al profesor, no cuestioné a la autoridad porque él tiene la razón y dice la verdad. Entonces cuando salimos, somos adultos, nos cambian al profesor y tenemos otra autoridad enfrente. Y la autoridad habla y nosotros con esta actitud inconsciente tendemos a pensar, bueno, si es la autoridad tiene que tener la razón. Que puede ser un político o puede ser se presenta en muchos planos, un cantante, claro, o puede ser un científico. Bueno, es que si tiene este puesto y está allá arriba es porque tiene la razón. Entonces seguimos pensando como la educación tradicional quiere que pensemos, o sea, una forma funcional, pero no para las personas, sino para el poder dominante, podemos decir así. Si utilizamos una expresión un poco más subversiva, por decirlo de alguna manera. Oye, es que lo que planteas tú, mira, nos quedan poquitos minutos, pero igual, está muy interesante la conversación. Lo que planteas tú es súper importante porque muchas veces nosotros vivimos de eso, de la autoridad. O sea, vemos llegar a una persona, no sé, en este caso un doctor, y siempre yo lo digo con mucho cariño porque han estado muchos años de su vida leyendo y estudiando lo que es la medicina y todo eso. Nosotros creemos que él es un magíster en todo y tenemos el respeto hacia él, ¿cierto? Pero este libro quizás nos puede enseñar a debatir muchos temas con aquellas personas que sí tienen otro tipo de conocimiento. Como tú que eres abogado y manejas el tema de las leyes, a lo mejor se podría debatir algún tema de leyes algún día, ¿me entiendes? Con un lenguaje que sea entendible para los dos, porque tú obviamente manejas todo el lenguaje que existe dentro del tema de las leyes en este caso. Exactamente. Y por mucho que uno sepa de leyes, o por mucho que uno sepa de medicina, o por mucho que las autoridades tengan títulos, las autoridades también se equivocan, se pueden equivocar. Entonces es importante que los ciudadanos sepa analizar lo que la autoridad le está diciendo, porque no siempre la autoridad efectivamente tiene la razón, o no siempre la autoridad tristemente dice la verdad. Entonces es bueno que el ciudadano esté preparado para eso, para poder entender. Y para esto no es necesario ir a una gran universidad ni hacer grandes estudios. O sea, pensar es gratis. Es una habilidad que tenemos desde que somos pequeños. También está analizado en el libro. Aunque no es necesario escribir un libro para darse cuenta de que los niños desde pequeños tienen ese afán inquisitivo, ese afán de conocer, de saber el por qué. Es lo que tenemos nosotros desde que nacemos. Eso de explorar.
y que tristemente la educación tradicional en gran parte acalla, soterra. Claro. Para pasar a otro plano, ya no de la pregunta, ya no de la inquietud, no parte de la inquietud. La educación tradicional no parte de una pregunta del estudiante, parte de una respuesta del profesor. Entonces, el cambio que queremos nosotros es que se produzca una inquietud en el estudiante, una pregunta, como cuando era pequeñito. Osvaldo, un placer haberte tenido acá, haber estado conversando con nosotros. Mira, ¿dónde podemos encontrar este libro, por favor? Para que repitamos, ¿dónde podemos encontrar este libro que está muy interesante? Que de hecho Osvaldo aquí me lo trajo de regalo, que me encantó, porque lo voy a leer completo. ¿Ya? El libro se llama Del conductismo 2.0 a una educación reflexiva. Aparece un estudiante ahí con su visor 3D y su boquita cubierta con una venda y un de play. parche play, claro. Él sería como el alumno sometido a la educación tradicional. Este libro se puede encontrar en Biblos, se puede encontrar en librerías del Mercado Central de Talca, en Queleo y en Mercado Libre. Búsquelo, es una herramienta. De verdad que es una herramienta. Así que vamos a invitar a la gente a que busque este librito porque es oro. Osvaldo, un placer. Igualmente, Álvaro. Que esté muy bien y te dejo invitado para otro día que venga a conversar con nosotros. ¿Ya? Vamos a leer el libro y como tú lo decías y vamos a poder hablar mucho más profundamente. Yo no he leído nada todavía, recién lo trajeron de regalo, así que ningún problema. Osvaldo, muchas gracias. Muchas gracias.